Naturaleza, naturaleza normativa de la sentencia judicial. La doctrina tradicional admite que la sentencia como proceso intelectual es en su estructura un silogismo constituido por una premisa mayor, la norma jurídica abstracta, una premisa menor, la situación de hecho objeto de la controversia, y una conclusión, parte positiva de la sentencia, que contiene la declaración del resultado jurídico que deriva de someter el hecho a la regla jurídica correspondiente, debiéndose distinguir este juicio de todos los demás juicios lógicos en cuanto a que él tiene contenido jurídico. Esto es, afirma la existencia o inexistencia de la voluntad de la ley a favor del individuo. Gran parte de la doctrina contemporánea, criticando la solución o concepción silogística tradicional de la sentencia, sostiene que ésta no se agota con una operación lógica, sino que además del proceso intelectual necesario para llegar a la decisión, existe otro proceso de carácter volitivo que se pone de manifiesto en la elección hecha por el juez de la premisa mayor, en la valoración de la prueba y en el sentido de justicia que posee el juzgador. En este orden de ideas, la sentencia no concluye con un juicio lógico, sino que culmina necesariamente en actos de la voluntad. En otras palabras, como nos enseña el maestro Alsina, la sentencia contiene la expresión de la convicción formada en la mente del juez por la comparación entre las pretensiones de la parte y la norma jurídica o derecho objetivo. Ambas doctrinas no son excluyentes, eso hay que descartarlo. No son excluyentes. Más bien se complementan y se completan, por lo que parece fuera de toda duda que la sentencia contiene un razonamiento y que éste presupone un juicio crítico a base de procesos comparativos entre cuestiones de hecho y normas de derecho, es decir, aplicando la estructura de un silogismo. En el sistema jurídico, teniendo en cuenta la enorme trascendencia de la figura de la sentencia, ya además de obligar a las partes en el proceso, obliga en ciertos casos a terceros, como por ejemplo, como hemos visto en el caso del desalojo contra cualquier otro ocupante precario. Cabe preguntarse si aquella constituye una norma nueva, distinta de la ley en su esencia y es un contenido, o si solo es un efecto de la norma legal. Este punto, que tanto interesa al tema de la naturaleza jurídica de la sentencia, es tal pues trata de determinar cuál es su significado dentro del mundo jurídico. Es también motivo de cierta polémica entre diversos autores. La doctrina imperante hasta finales del decimonónico, hasta finales del siglo XIX, fue la que la sentencia no es sino la ley del caso concreto, mediando entre ambos extremos solo una diferencia de extensión, pero no de contenido. Por lo cual, la sentencia que pone fin a un juicio no crea ninguna norma jurídica, sino que se limita a declarar la vigencia de la norma legal en la especie decidida. Posteriormente, comienza a considerarse que entre la ley y la sentencia judicial existen
existen diferencias de carácter y de contenido intrínseco derivados de la distinción de la función de una y la función de otra. Actualmente, a pesar de existir acuerdo definitivo en cuanto a que la sentencia aplica una ley preexistente, se comienza a discutir si aquella solo se limita a declarar la aplicación de la ley o si por el contrario, además, crea derecho. El estado actual de la doctrina indica que no puede existir términos absolutos y que en sentido práctico, antes que meramente teórico, debe estar por estudiarse cada tipo de sentencia para determinar su verdadera naturaleza, ya que no todas las sentencias se concretan en declarar el hecho y no todas las sentencias crean derechos inexistentes antes de su aparición. En cuanto a la sentencia sujeta a recurso, siguiendo la tesis de Carlos Colombo, a quien sigue el maestro Alvarado Belloso, el proceso de la sentencia sujeto a recurso es un acto sometido a la condición legal suspensiva de: si no llega a pronunciarse una sentencia por el tribunal a quien correspondiese, es decir, una condición legal suspensiva, y como expresión auténtica de la función judicial, mientras esa condición no se cumple, un simple elemento de la verdad propia y de la sentencia. Es indiscutible que el juez ya dejó de ser un mero aplicador del derecho. El juez es un verdadero determinador de la norma jurídica. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este módulo, sobre todo ahora cuando analicemos el concepto de interpretación y veamos cómo el juez determina el derecho que le corresponde a cada uno, determina lo suyo de cada uno. El juez ya no es un autómata, el juez ya no está llamado a la servil complacencia que tenían aquellos de los tiempos del Código Napoleónico, donde en lugar de enseñarse el derecho se enseñaba el código y era la aplicación automática de la ley. Hoy el juez crea con su actividad una norma jurídica particular aplicable al caso concreto. Lógico, hay juicios y juicios. No podemos comparar un juicio ejecutivo que no tuvo una excepción promovida contra él con una acción de inconstitucionalidad. Por eso. Pero la línea es que el juez ya no es un mero aplicador del derecho en sentido automático, es un verdadero creador del derecho, determina el derecho para el caso concreto.